Este es un reporte de los CDC y básicamente lo que habla es de que el virus, como digo, puede ser detectable 1 o 2 días antes incluso de los síntomas en secreciones de vías respiratorias altas. Fijaos que puede persistir de 7 a 12 días en los casos moderados e incluso a 14 en los casos graves y tras los síntomas, pues detectado 24 horas después en muestras o sea, tras curar los síntomas, perdón, está mal expresado, pues se ha llegado a ver hasta 24 horas después en muestras de vías respiratorias superiores, aunque no se sabe si es viable o no porque no se ha probado cultivar. Fijaos que en los niños se ha visto hasta en 22 días en vías respiratorias superiores, incluso hasta un MNC, aunque como digo, no se sabe cuál es la implicación pronóstica de esto. Fijaos que, bueno, dice el CDC que teniendo en cuenta que haya suficientes recursos, hay un beneficio claro de detectar pacientes asintomáticos antes de quitarlos del aislamiento. Si luego los recursos caen, pues habrá que testar sobre todo a los pacientes sintomáticos y dejar a los pacientes sintomáticos quizás sin esos tests. En cuanto a la confirmación de las PCR, inicialmente se hablaba de hacer una primera PCR con un gen, luego confirmarlo en otro gen. Eso sobre todo en situaciones en las que no existe una epidemia. Actualmente con las tasas de incidencia que hay ya no se consideran. No se sabe cuál es la transmisión más larga documentada en las personas asintomáticas y tampoco se sabe hasta qué punto persistencia es igual que infectividad. Como digo, esto habrá que probarlo con cultivos virales. Al fin y al cabo, hay asintomáticos que son capaces de transmitir. Por tanto, ¿qué pasa con los pacientes que están curados pero siguen teniendo virus que expulsan? Y habría que ser cauto. Por tanto, se recomienda una PCR positiva, perdón, negativa más una resolución de síntomas y una fiebre, mejor si 1 o 3 días sin fiebre. Dos muestras negativas separadas por 24 horas y en los sintomáticos curados lo ideal sería pedir las muestras a los 7 días de inicio de la clínica o al menos tras más de 3 días sin fiebre, para aquellos casos más cortos. En los pacientes asintomáticos, la segunda muestra al menos 14 días tras la PCR positiva inicial. En Italia se está considerando la aparición de la IgG para considerar la resolución y en China también se considera la resolución de la imagen. Fijaos que esta es una gráfica que hemos visto a la saciedad, ya me voy a meter en tema pronóstico, la distribución etaria de los casos. En la mayor parte de los casos lo vamos a tener en la franja 40-70 años y sin embargo, bueno, también 30-40, pero la mortalidad se aparece sobre todo a partir de los 60 para arriba. Este estudio, que ha sido publicado muy recientemente en el Lancet, empieza a hablar de factores pronósticos y luego hace un análisis multivariante para evitar seco. Fijaos cómo en los pacientes que no sobreviven, la edad media es mayor, como es lógico, también tiene una historia de exposición mayor en los pacientes supervivientes que en los no supervivientes, esto probablemente en relación con un diagnóstico más precoz. No hay diferencias de género, no hay diferencia en cuanto a fumadores actuales, sí que existe una P muy significativa en cuanto a los que tienen comorbilidades o no, sobre todo a nivel de hipertensión, de diabetes, de enfermedad cardíaca, de EPOC, también de enfermedad renal crónica, incluso de otras. También hay más taquipnea, muchísimo más, 63% con respecto de 16, y es lógico, son todas manifestaciones de estados críticos. Taquicardia, asimismo, y luego, pues más fiebre, la fiebre, sin embargo, perdón, es un hallazgo universal, como comentamos antes, y es muy equivalente. Lo siguiente que sería diferente sería el SOFA score, que es de 4,5, hablando de un estado séptico en su mayoría en los pacientes no supervivientes, mientras que es de 1 en los pacientes supervivientes. En cuanto al QI-SOFA es de 1 con respecto a 0. Y en cuanto al CUR 65 es de 2 respecto a 0. Y esto es muy importante porque nos va a dar una cierta evidencia en cuanto a cómo manejarnos, en cuanto a manejar el CURP con una cierta confianza. Obviamente es más severos los enfermos que mueren posteriormente. Como digo, la leucocitosis, como vimos en la serie previa, es mucho más elevada en los pacientes que mueren que en los que sobreviven, y eso sobre todo a partir de más de 10.000. Es curioso que no se observa una leucopenia más en los que mueren que en los que viven. Lo que sí se observa más es una linfopenia. Más anemia, aunque con una escasa cuantía en los pacientes que mueren, más plaquetopenia, poca cuantía, asimismo, hipoalbuminemia, o mejor dicho, menos albúmina, pero con poca diferencia, las transas más elevadas,
La creatinina también más alta, o sea, en los pacientes que mueren que en los que no. Igualmente también con la LDH, con la CK, con las troponinas, protrombinas, dímero D, ferritina, todos reactantes de fase aguda, incluso la interleuquina 6. También en cuanto a la procalcitonina, como vimos antes, bueno, pues aquí si recordáis, fijaos que antes hablábamos de que una procalcitonina más elevada estaba más característicamente en los pacientes que no sobrevivían. Aquí, efectivamente, vamos a tener una tasa del 25% de pacientes no supervivientes con proca elevada, mientras que un 1% de pacientes supervivientes con proca elevada. Y a nivel de imagen van a presentar más consolidación en los pacientes que mueren, más imágenes en vídeo de ilustrado y más imágenes de infiltrados bilaterales. Estas series no solamente son importantes en cuanto a las diferencias entre los que sobreviven y los, sino que también nos dan una cierta evidencia en cuanto a lo que aparecen en todos los casos, ya que la columna del total va a ser también muy importante porque nos va a dar un pequeño reflejo de lo que estos pacientes van a tener, y en general son pacientes pues, que van a tener unos restantes de fase aguda elevados, que van a tener una imagen patológica y que en definitiva van a tener marcadores de infección pero que no apuntan hacia una infección bacteriana. Se usan más los corticoides en los pacientes que fallecen en relación probablemente a SDRA y a situaciones mucho más graves que ahora veremos. También se usan más las inmunoglobulinas, los oxígenos de alto flujo, las ventilaciones mecánicas no invasivas y las invasivas, las ECMOs y los hemofiltros. El total de los pacientes muertos mueren por sepsis, en su grandísima mayoría por fallo respiratorio y en la práctica totalidad por distrés respiratorio agudo. También una alta tasa van a presentar insuficiencia cardíaca, shock séptico, coagulopatía, fallo cardíaco agudo, también fallo renal agudo, infecciones secundarias, hiponatremia, acidosis. Todos esos son cuadros que van a ser más frecuentes en los pacientes que mueren que en los que sobreviven y van a ser el cuadro clínico del paciente que va mal. En cuanto a cuánto tiempo pasa en cuanto a los síntomas de la aparición hasta algunos determinados síntomas, la verdad es que si bien antes dijimos que había diferencia, en este caso no hay diferencia. Y aquí nos vamos a los gordos del estudio. Los factores pronósticos una vez se les pasa el multivariante. Bien, pues nos vamos a quedar con lo siguiente. Si bien lo importante de antes era saber qué nos vamos a encontrar en un COVID a nivel de laboratorio, aquí vamos a ver qué nos vamos a encontrar en un COVID que científicamente esté demostrado al 100%, o mejor dicho, con una evidencia que puede ser un factor pronóstico. Fijaos, edad alta, y eso está probado en varias series, enfermedad coronaria previa, un SOFA score elevado, una linfopenia, además también de un dímero D por encima de 1, ojo al hazard ratio de 18, que es un hazard ratio muy elevado. Y fijaos en la cinética de diversos marcadores como el dímero D pues, se mantiene bajo en los supervivientes todo el rato y sube rápidamente en los pacientes que mueren. El contagio de linfocitos va para abajo en los pacientes que mueren, mientras que se va recuperando en los pacientes que no mueren. Además, podemos observar también cómo la interleuquina 6 sube en los que mueren, aunque es una técnica a la que no tenemos accesibilidad. Igualmente la ferritina va a subir, además del LDH también, con lo cual lo que estamos hablando básicamente son de restantes de fase aguda a los que tendremos que vigilar, porque tienen una clara implicación pronóstica en estos casos. Como ya sabíamos de un estudio previo, pues los pacientes habitualmente no tienen comorbilidades en el grueso de los pacientes, pero los que fallecen, la mayor parte de ellos sí que la tienen, solamente no tienen comorbilidades en torno al 30%, la mayoría son hipertensos, tienen diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria. Fijaos que este es un resumen de 72.000 casos en un momento en el que se consideraban casos a sospecha, en fin, en general son 42.000 casos realmente, y aquí se observa que hay un 8% de mortalidad en los pacientes mayores de 70 años, que sube a un 14,8 en los mayores de 80 años, ¿vale? Y eso va en relación a como hemos visto. Y sin embargo, de los sanitarios, pues se observa que solamente hay 5 muertes, lo cual es un 99,8% de supervivencia, pero quiere decir que, por supuesto, no estamos exentos y habrá que extremar las precauciones.
Esta es una comparativa entre el SARS y el COVID-19. Como podemos observar, y es muy interesante, los ritmos van mucho más acelerados en este COVID, no solamente el patógeno en sí, sino también nosotros como científicos. Fijaos que del SARS, desde que se da el primer caso hasta que la OMS lo certifica, pasan 4 meses. Aquí no pasa ni un mes. Hasta que se da la alerta global, pasan 5 meses. Aquí tarda un mes más, lo cual, bueno, podría haberse hecho más rápido. Hasta que se identifica bien el virus, pasa 6 meses y vamos, aquí pasa un mes y medio con el SARS-CoV-2. Y en cuanto al final de la entidad, pues se observa una tasa de contagios que es de 5.300 casos, muy por debajo de los que ya tenemos ahora, con una letalidad, eso sí, cercana al 10%, que si todo va bien, no